Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy dentro de nuestra materia Introducción a la Logística. El día de hoy vamos a ver otro tema que es muy importante para nuestra materia, ya que recordemos que anteriormente hemos estado viendo los diferentes elementos que conforman ah, la logística en general. Evidentemente, algunos de estos elementos coinciden con los elementos de la cadena de suministro, porque la logística es una actividad que se lleva a cabo dentro de la cadena de suministro. Precisamente, el tema del día de hoy coincide con esta característica, ya que es uno de los elementos que forma parte de la cadena de suministro, pero además es uno de los elementos en donde la logística tiene cierta relevancia y adquiere cierta importancia debido a que, debido a que precisamente existe este uso de la logística durante la, el transporte y la distribución de las mercancías. Dicho esto, voy a compartir pantalla, permítanme un segundo y comenzamos con la clase de hoy. Listo, por ahí ya se puede ver por ahí ya se puede ver la presentación del día de hoy. Como les estaba adelantando, vamos a enfocarnos hoy en el transporte y la distribución de mercancías. Este tema es un tema relevante para comprender el fundamento estratégico de la cadena de suministro nacional y también para comprender su impacto en la economía de nuestro país. Vamos a iniciar enfatizando la importancia de estas operaciones, dado que el transporte y la distribución de mercancías aportan aproximadamente el 9,2% del Producto Interno Bruto mexicano y además son el nexo esencial entre los centros de producción y consumo, determinado por la competitividad empresarial y también la eficacia en el comercio internacional. Evidentemente, son un nexo muy importante entre el consumidor y la empresa que genera los productos, que produce los bienes. Y evidentemente esto no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por eso adquiere una gran relevancia dentro del comercio internacional. Para entender el papel del transporte en la cadena de suministro, debemos reconocer que cada decisión operativa, que va desde la selección de rutas hasta la coordinación de modalidades, tiene repercusiones directas en costos, en tiempos de entrega y también en nivel de servicio. En México, la vasta extensión territorial, la diversidad geográfica y las condiciones socioeconómicas de cada de las regiones nos presenta desafíos particulares que requieren un enfoque estratégico sólido. El día de hoy vamos a profundizar en cómo diseñar redes de transporte eficientes, el cómo aprovechar las modalidades existentes y cómo mitigar riesgos propios del entorno nacional. Además, vamos a examinar el impacto de distribución de mercancías en la satisfacción del cliente y también en la reputación de las empresas, que ya hemos visto esta idea de que si existe una correcta distribución y se hace a tiempo, evidentemente va a generar una mejor reputación la empresa y lo más común es que se generen o se sigan generando estas operaciones comerciales con la empresa que cumpla con estos tiempos de distribución. Por ello, es necesario mencionar que una mala gestión
puede traducirse en demoras, en pérdidas de producto o en daños que afecten la fidelidad de quien adquieren bienes. Por ello, esta materia no se limita únicamente a aspectos técnicos, sino que involucra la comprensión de otros factores económicos, factores sociales y también factores regulatorios que condicionan en su conjunto la operación logística. Nuestra aproximación va a ser integral. Vamos a analizar la infraestructura, modalidades, regulaciones, riesgos y algunas tecnologías también para tomar una visión completa. Esta clase básicamente eh, tiene la intención, tiene el objetivo de dotarlos de herramientas conceptuales y prácticas que en su rol profesional les permitan abordar estos desafíos con confianza y con criterio, ya que en esta introducción, para irlos adentrando en cómo será la estructura de la sesión, vamos a abordar el ecosistema logístico, la infraestructura terrestre, vamos a ver la infraestructura ferroviaria y portuaria, vamos a comparar las modalidades de transporte, explorar la gestión de distribución física internacional, los tratados internacionales, vamos a revisar algunas innovaciones tecnológicas, los retos actuales y pues como en todas las clases vamos a cerrar con una pequeña conclusión y pues con una pequeña reflexión, con una reflexión sobre qué es lo que nos espera a futuro. Dicho esto, ya que estamos enterados de que vamos a ver mañana, perdón, que vamos a ver durante esta clase, vamos entonces con el primer punto que es el ecosistema logístico en México. Al hablar de el ecosistema logístico en México, nos referimos a la red de infraestructura y actores que posibilitan el flujo de mercancías a lo largo del territorio. En primer lugar, la infraestructura comprende más de 400.000 kilómetros de carreteras que constituyen el modo principal de transporte, a nivel nacional, y cubre cerca del 80% del movimiento de carga, es decir, es la vía que más se utiliza. Esta vasta red evidentemente requiere de un mantenimiento continuo y también de modernización en tramos críticos para evitar cuellos de botella que obstaculicen la fluidez de las operaciones. También es necesario comprender que la extensión y el estado de las carreteras permite planificar rutas que equilibren tiempos y también que equilibren costos. Por otro lado, tenemos la red ferroviaria, eh, que está en un proceso de modernización y que también juega un papel vital en el transporte de carga pesada y de largo recorrido. Al analizar su estado actual en México, constatamos proyectos de inversión destinados a mejorar la conectividad entre zonas productivas y también puertos, buscando aliviar la presión de las carreteras y también reducir los costos logísticos en cargas voluminosas. La integración adecuada de este ferrocarril y del transporte terrestre presenta una de las oportunidades para poder optimizar las rutas intermodales, disminuyendo el desgaste de la infraestructura vial y también la huella ambiental asociada con el transporte pesado. Por otro lado, tenemos también en México puertos estratégicos, que esta vía de transporte ya es marítima. Eh, Tenemos algunos puertos estratégicos como Veracruz, como Manzanillo, como Lázaro Cárdenas, que funcionan como nodos esenciales para el comercio internacional. Cada uno de ellos maneja millones de toneladas de carga, conectando a México con otros mercados como Asia, como Europa, como América del Norte. Básicamente, esta vía permite que México se encuentre conectado internacionalmente. Cada uno de ellos tiene diferentes fortalezas y también ciertas limitaciones. Por ejemplo, tenemos la capacidad de atención de buques de gran calado,
la eficiencia de procesos de maniobra y despacho, la coordinación con redes terrestres y también ferroviarias para la distribución interna. Básicamente, todas estas características llegan a impactar en la competitividad de los exportadores y también los importadores mexicanos, porque al final de cuentas, por cualquiera de estas dos vías, siempre se mueven las mercancías, o también puede ser por la vía aérea, que más adelante vamos a ver. Eh, Cabe mencionar que en conjunto este ecosistema logístico también engloba a los operadores de transporte, a las agencias aduanales, a las autoridades regulatorias y también a proveedores de servicios auxiliares. Esta colaboración entre los diferentes actores es indispensable para mantener la continuidad operacional, pero también para adaptarse a las variaciones de la demanda, dependiendo de qué transporte o qué vía de transporte sea necesario utilizar. Adicionalmente, el ecosistema logístico está influido por factores externos como la política de inversión en infraestructura pública, la evolución de los acuerdos comerciales, la dinámica global y local. Al final de cuentas, las decisiones gubernamentales sobre los fondos de modernización vial o el impulso de corredores prioritarios repercuten en la forma en que las empresas planifican sus redes de distribución. Por ello, el análisis del ecosistema no se limita únicamente a describir la infraestructura existente, sino también a interpretar las tendencias de inversión y reglamentación que van a modelar su evolución futura. Es importante, evidentemente, desarrollar la habilidad para evaluar este ecosistema logístico y esta evaluación implica reconocer vías principales, vías alternativas, identificar cuellos de botella, valorar la oferta de servicios de transporte, entender las capacidades de puertos y terminales. Esto pues para poder anticipar obstáculos y construir estrategias de contingencia adecuadas, aquellas segundas opciones que van a entrar en caso de que no se pueda con la primera opción. Esto es a lo que llamamos soluciones contingentes. Bueno, como siguiente punto, tenemos las modalidades de transporte que, como las ven ahí en la pantalla, en la diapositiva, son el terrestre, marítimo, ferroviario e intermodal. Vamos a analizar todas estas modalidades que están disponibles en México. En primer lugar, tenemos el transporte terrestre, que es el predominante en el país. Decíamos que abarca el 80% de la carga. Este modo de transporte ofrece cierta flexibilidad, ofrece accesibilidad para mover carga así a casi cualquier punto de la geografía nacional. Su extensa cobertura nos permite llegar a regiones remotas, pero también enfrenta ciertos desafíos, sobre todo en cuestiones de seguridad, en calidad de carreteras y también en variaciones en los costos de combustible. Es necesario comprender las fortalezas de transporte y esto implica reconocer también sus vulnerabilidades, como la posibilidad de retrasos por las condiciones climáticas, los bloqueos, y con toda esta información es necesario poder planificar rutas alternativas y también estrategias de mitigación de riesgos. Es necesario mencionar que el transporte marítimo es fundamental para el comercio internacional también, que es la otra forma de transporte en México, y este opera desde las costas del Pacífico y del Golfo de México. Esta modalidad es la más económica por tonelada transportada en rutas largas, aunque con tiempos de tránsito mayores en comparación al aéreo. Es más barata porque es más fácil transportar cargas pesadas por medio de mar que por medio de tierra, a eso me refiero. Pero en realidad no significa que sea más barato transportar en tierra perdón, en mar que en tierra. Eh, Su relevancia para México radica en la conexión con mercados lejanos y también en la entrada de insumos pesados o voluminosos.
La eficiencia de este transporte depende de la capacidad de los puertos, también depende de la programación de embarques y de la coordinación con transporte terrestre o ferroviario para la fase interna de la distribución. Precisamente vamos a ver el transporte ferroviario también. Este es eficiente para largas distancias y para cargas masivas. Este representa una alternativa de menor costo y también de menor impacto ambiental en comparación con el transporte por carretera para ciertos tipos de mercancías. Su uso en México se ha ampliado con proyectos de modernización que van encaminados a enlazar zonas industriales con puertos y centros de consumo de gran volumen. Sin embargo, limita su cobertura a rutas específicas, por lo que su adopción requiere identificar tramos donde el volumen y la densidad de la carga justifiquen la inversión y también la coordinación logística de extremo a extremo. Por otro lado, tenemos la modalidad intermodal, que integra dos o más de la ruta de los medios de transporte anteriormente mencionados, aprovechando las ventajas de cada una para optimizar costos y tiempo. Por ejemplo, una carga puede partir en ferrocarril desde el interior del país hasta un puerto, luego continuar por vía marítima hacia otro país y luego distribuirse por carretera en su destino final. Puede combinar estos tres medios de transporte. En México, las redes intermodales evolucionan mediante la sinergia entre los operadores terrestres, operadores ferroviarios y también navieros, demandando sistemas de coordinación avanzados para poder gestionar transbordos y también para minimizar los tiempos de espera. Eh, Cada modalidad presenta particularidades en términos de costos, tiempos, capacidades y riesgos. El transporte terrestre supone un mayor costo por tonelada kilómetro en distancias muy extensas, pero nos brinda un acceso directo. El marítimo, por su parte, exige una planificación de largo plazo y volumen mínimo para ser rentable, pero ofrece economías de escala. Por otro lado, el ferroviario funciona mejor con cargas concentradas y con cargas voluminosas, con una menor emisión de CO2, es menos contaminante, considerando las toneladas y los kilómetros que recorre. Por otro lado, el modelo intermodal permite combinar estas ventajas siempre que la gestión sea sólida y siempre y cuando se minimice la complejidad operativa. Básicamente, estos son las modalidades de transporte que existen en México. Estas son las que más se ven. Eh, Como siguiente punto tenemos la gestión de distribución física internacional. Esta engloba los procesos necesarios para mover mercancías a través de fronteras, implicando la documentación, las regulaciones y también la coordinación entre distintos agentes. Un elemento central es el proceso aduanero, que requiere preparar y presentar documentación especializada, comprender aranceles aplicables y también cumplir con normativas de importación y exportación. En México, la eficiencia aduanera afecta directamente los tiempos de tránsito, los costos de inventario en tránsito también, las demoras en aduanas, ya que se pueden inmovilizar cargas y también generar penalizaciones, por lo que es esencial dominar procedimientos y también aprovechar los regímenes aduaneros cuando correspondan. Y cuando estos sean preferenciales, también es importante poder aprovecharlos. Aquí también toma una especial relevancia los tratados internacionales como el TEMEC, que definen las reglas de origen, los aranceles reducidos o nulos y también los mecanismos de resolución de controversias. Comprender las implicaciones del TEMEC en operaciones logísticas significa identificar cuando una mercancía califica para beneficios arancelarios
También implica ajustar procesos de documentación y coordinar con proveedores y clientes en diferentes países. La optimización de la distribución internacional requiere explotar estos acuerdos, reduciendo costos y también agilizando trámites, pero también vigilando que los productos realmente cumplan con los criterios de origen para evitar rechazos. Otro punto importante también son las regulaciones sanitarias y fitosanitarias, que son otro componente crítico para las mercancías agrícolas, para los alimentos y también para productos que pueden afectar la salud humana o el medio ambiente. En el contexto mexicano, estas regulaciones requieren la coordinación con organismos como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y también las autoridades sanitarias, asegurando que los productos cumplan con las certificaciones exigidas por los destinos internacionales. La falta de cumplimiento puede ocasionar rechazos en frontera, destrucción de carga con costos elevados y también daños reputacionales. Básicamente, esto también se puede encontrar regulado por un tratado internacional, el cual son las normas sanitarias que se deben de cumplir dentro de estas operaciones comerciales. Por otro lado, tenemos las zonas económicas especiales. En México ofrecen incentivos para ubicar actividades de exportación o de procesos productivos orientados al comercio exterior. Estas zonas buscan atraer inversión mediante beneficios fiscales y también mediante facilidades logísticas como infraestructura dedicada, procedimientos aduaneros simplificados. Es importante analizar la conveniencia de operar en una zona económica especial, ya que implica evaluar costos de establecimiento, volúmenes de exportación previstos, compatibilidad de la actividad productiva con los incentivos ofrecidos, de modo que la cadena internacional sea más competitiva. Básicamente es con estos 4 puntos agotamos el tema de la gestión de distribución física internacional. Una vez que lo hemos visto, vamos a repasar algunos de los retos actuales del sector logístico mexicano. En esta sección vamos a reflexionar acerca de estos retos, entendiendo que para que superarlos es clave para elevar la competencia o la competitividad nacional. El primero de estos retos son las brechas de infraestructura, ya que aproximadamente el 30% de las carreteras requieren de una modernización urgente, lo que incide en tiempos de entrega y también en costos de operación. Estos tramos deteriorados generan demoras, aumentan el desgaste de vehículos, pero también elevan la probabilidad de incidentes, por lo que la planificación de rutas debe contemplar alternativas y también evaluaciones de riesgo constantes. Por otro lado, tenemos la seguridad en el transporte, que es otro desafío primordial. Los altos índices de robos a transportistas obligan a diseñar estrategias de mitigación que incluyen escoltas, monitoreo satelital y también la búsqueda de otras rutas que sean más seguras, aunque todo ello también incrementa los costos. Comprender la magnitud de este riesgo y su variabilidad regional es esencial para decidir cuándo vale la pena asumir rutas directas o preferir rutas más largas, pero que sean menos peligrosas. Esto equilibrando evidentemente la seguridad y la eficiencia. Por otro lado, también tenemos como retos los costos logísticos en México, que pueden representar hasta el 12% del valor del producto, cifra que es superior al promedio internacional. Esta carga afecta los márgenes de empresas exportadoras e importadoras y también encarece los bienes para los consumidores finales. Identificar las causas de este problema, como ineficiencias operativas, trámites aduaneros y tarifas de transporte, nos permite diseñar planes de mejora orientados a reducir costos totales mediante la optimización de rutas.
También mediante la consolidación de cargas y el uso de modalidades intermodales cuando este uso sea viable. Por último, como reto tenemos la transformación digital incipiente, que también es un reto adicional, ya que la adopción desigual de tecnologías 4.0 en el sector logístico genera brechas de eficiencia entre empresas grandes y pequeñas y medianas empresas. Muchas organizaciones carecen de sistemas de gestión de transporte, de visibilidad en tiempo real o también de análisis de datos avanzados. Superar esta brecha pues nos exige inversiones en tecnología, en capacitación, así como una cultura organizacional que esté más orientada a la innovación y también al uso de datos para la toma de decisiones. Ya nada más como comentario, otros retos incluyen la variabilidad de la demanda, los factores climáticos y también eventos imprevistos como desastres naturales o también cambios regulatorios repentinos que obligan a diseñar redes resilientes con capacidades de ajuste rápido. Además, la gestión de la última milla en ciertas zonas urbanas que están congestionadas presentan también dificultades en ciudades grandes, eh, requiriendo soluciones creativas en coordinación con las autoridades locales para poder cumplir con los requisitos de horarios. Visto esto, vamos entonces a pasar a las innovaciones tecnológicas en la distribución. Tenemos tres puntos importantes para abarcar aquí. El primero de ellos es el sistema de gestión TMS, que básicamente son los sistemas de gestión de transporte, que por sus siglas en inglés así se abrevia. Estos sistemas han experimentado una adopción creciente en empresas mexicanas, ya que permiten planificar rutas de forma óptima, gestionar flotas, controlar costos y monitorear también envíos en tiempo real. Con un sistema de gestión de transporte, los responsables logísticos pueden simular escenarios de rutas, comparar costos y tiempos y también reaccionar ante imprevistos con mayor agilidad, reduciendo la dependencia de métodos manuales o también de sistemas fragmentados. Por otro lado, tenemos la trazabilidad mediante Internet de las cosas, que por sus siglas en inglés pues se abrevia así, IoT. Esta trazabilidad nos aporta un seguimiento en tiempo real de la ubicación y de las condiciones de carga utilizando sensores y geolocalización de manera avanzada. Esto es particularmente útil para mercancías sensibles, por ejemplo, productos farmacéuticos o también para alimentos perecederos. Eh, Evidentemente va desde el monitoreo de temperatura, el monitoreo de la humedad, en cada uno de los tramos del trayecto, lo cual evita pérdidas, pero también asegura el cumplimiento de las normativas, porque en su mayoría las normas sanitarias van dirigidas a regular este tipo de productos, los alimentos y los farmacéuticos. En el contexto mexicano, donde las rutas pueden incluir tramos con variaciones climáticas y retrasos, la visibilidad continua nos brinda alertas tempranas y también posibilita la toma de decisiones proactivas. Por otro lado, tenemos los centros de automatización, o más bien la automatización en centros de distribución, eh, que se lleva a cabo con diferentes herramientas como robots de picking, sistemas automáticos de almacenamiento y recuperación, lo cual incrementa la velocidad operativa y también reduce los errores humanos. Estas empresas de comercio electrónico en México han comenzado a implementar estas soluciones para entender la creciente demanda de los pedidos en línea. La inversión en la automatización, aunque significativa, se justifica para la mejora de la productividad y también la capacidad de respuesta ante picos de demanda, lo cual contribuye a elevar los niveles del servicio.
Otras de las tecnologías que son eh, emergentes incluyen el uso del blockchain para garantizar transparencia en, en el uso, o más bien transparencia en la cadena de suministro. Aunque todavía en etapas iniciales de adopción en México, esta tecnología blockchain puede certificar el origen de las mercancías, puede asegurar la integridad de la documentación y también facilitar las auditorías en operaciones complejas de distribución internacional, y pues prácticamente su aplicación contribuye a reducir fraudes y a fortalecer la confianza entre los socios comerciales. Eh, pues únicamente es necesario agregar que también otra de las tecnologías que están emergiendo últimamente es la inteligencia artificial, ya que la cual se utiliza para clasificar patrones de riesgo, para predecir fallas en la flota y también para simular escenarios de interrupciones, para estar preparados y saber qué hacer en este tipo de escenarios. Estas herramientas nos brindan un nivel de previsión que antes no era posible, lo que permite diseñar planes de contingencia que sean más robustos para los futuros profesionales. Es muy importante el dominio de estas tecnologías y también su integración en la operación logística va a ser un diferenciador clave en la gestión de distribución. Como siguiente punto tenemos un pequeño, permítame un tantito. Tenemos un pequeño ejemplo práctico. Vamos a hablar de un caso de éxito en México para que ustedes puedan ir comprendiendo la importancia de estas tecnologías y en sí la importancia de la distribución de las mercancías a nivel nacional. Eh, el primer ejemplo es de la empresa Traction, cuya estrategia de servicios intermodales logró una reducción del 22% en costos de transporte al combinar ferrocarril y también carretera inteligente, optimizando rutas y aprovechando la sinergia entre modos. Gracias a esto, la empresa Traction pudo coordinar transbordos eficientes, permitiendo ofrecer tarifas competitivas y también mejorar sus tiempos de entrega. Por otro lado, tenemos el corredor del Bajío Pacífico, que representa otro caso significativo en exportaciones mexicanas, gracias a la consolidación multimodal eficiente, combinando transporte terrestre hacia nodos ferroviarios que conectan con puertos del Pacífico. Gracias a esto se ha agilizado los flujos de carga, reduciendo demoras y también costos de logística para las empresas exportadoras. Analizar este corredor muestra cómo la cooperación entre las autoridades, entre los operadores logísticos y entre las empresas permite desarrollar infraestructuras compartidas que benefician a diversos sectores industriales. Como siguiente caso tenemos la distribución urbana en la Ciudad de México, en donde se ha implementado un programa sustentable que redujo las emisiones en un 18% mediante la optimización de rutas de última milla, mediante el uso de vehículos con tecnologías limpias y también mediante la coordinación con las autoridades locales para establecer horarios de entrega fuera de las horas pico. Este caso demuestra que incluso en entornos urbanos que están muy congestionados, es posible diseñar soluciones logísticas que reduzcan el impacto ambiental, pero que también mejoren la eficiencia operativa, siempre y cuando exista esta voluntad de colaboración tanto pública como privada. Como siguiente caso de éxito tenemos el modelo cross-docking, que ha permitido una disminución del 35% en tiempos de entrega al evitar el almacenamiento prolongado en centros de distribución, al recibir mercancía y despacharla rápidamente sin almacenaje, y
pues gracias a esto las empresas han logrado responder con gran agilidad a la demanda cambiante. Este enfoque requiere precisión en los horarios de llegada y salida de camiones, en la coordinación estrecha con proveedores y también sistemas de información que garanticen la visibilidad de cada carga. Básicamente estos casos nos muestran patrones comunes, que son la identificación de oportunidades para combinar modalidades, la inversión en tecnologías de visibilidad y también la gestión de datos. Bueno, también como punto común nos muestran la colaboración entre múltiples actores y el enfoque en la sostenibilidad. Ya para ir cerrando con esta clase, vamos a cerrar con unas pequeñas conclusiones y con tendencias futuras. Ya quedó claro entonces que el transporte y la distribución de mercancías en México constituyen un componente esencial en la competitividad nacional, que tiene un impacto significativo en costos, en tiempos de entrega, en sostenibilidad ambiental. Ya hemos visto que este ecosistema logístico combina infraestructura terrestre, infraestructura ferroviaria y también portuaria. También vimos que la integración adecuada de estas modalidades evita que exista un retraso en los tiempos de entrega y por el contrario, optimiza las redes de suministro. Asimismo, vimos que la gestión internacional o la gestión de distribución internacional, más bien dicho, demanda dominio de ciertos procesos aduaneros, demanda también regulaciones sanitarias, aprovechamiento de tratados internacionales y también el uso estratégico de zonas económicas especiales. De cara al futuro, las tendencias apuntan hacia una integración multimodal cada vez más sofisticada, con redes de transporte que combinen modos de forma fluida y también sistemas de información que ofrezcan una visibilidad de extremo a extremo. Evidentemente, la sostenibilidad va a ser un imperativo, ya que los profesionales deberán diseñar rutas y métodos de distribución que minimicen emisiones y adopten prácticas de logística verde. La digitalización acelerada, por su parte, mediante la inteligencia artificial y la automatización, habilitará la predicción de incidentes y la optimización en tiempo real, fortaleciendo de esta manera la resiliencia ante disrupciones globales o locales también. Es importante mencionar que el desarrollo profesional en logística en México exige aprender nuevas herramientas tecnológicas, dominar análisis de datos y comprender los contextos regulatorios y de infraestructura. Evidentemente, los especialistas deben de desarrollar y deben de combinar habilidades técnicas con capacidades de liderazgo y también de colaboración para poder coordinar proyectos complejos. Evidentemente, pues la formación universitaria debe reflejar esta multidisciplinariedad, ofreciendo experiencias prácticas y también casos reales que preparen a los estudiantes para poder enfrentar ciertos desafíos concretos. Básicamente, con estos últimos comentarios, concluimos la clase del día de hoy. Si no tenemos nada más pendiente, les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.